Muy buenas noches, cuenteros. Soy el Cuentacuentos. Sé que han pasado varios meses desde la última vez que subí un relato, y quiero contarles que me tomé cierto tiempo para reorganizar este proyecto y darle el rumbo que realmente merece. Quiero agradecer a quienes han seguido aquí esperando, porque eso significa mucho para mí. Ahora he vuelto con más fuerza, con nuevas historias que estoy seguro los pondrán a pensar, a temblar y a imaginar. Pero todo esto no va a ser posible sin la ayuda de ustedes. Por favor. Los invito a suscribirse, si aún no lo han hecho, a dejar su comentario con lo que piensan de cada cuento y a darle like a cada video, porque ese apoyo es lo que permite que esta comunidad siga creciendo y que más personas se unan a escuchar estos cuentos que tanto nos gustan. Y de esa forma recibo de ustedes un poquito de amor. Nuevamente les agradezco por la espera. Y ahora sí, acomódense alrededor del fuego y acérquense a la luz para que hablemos de la oscuridad. Soy el Cuentacuentos. Nunca es demasiado tarde para saludarlo. Escrito por Constant Diamond en los foros de Reddit. Desde tiempos inmemoriales, en una casa antigua al sur de la capital, ocurrían cosas que desafiaban toda lógica. No era una mansión señorial ni una casona olvidada, sino una vivienda modesta, de techos altos y paredes de ladrillo que, con los años, habían sido testigos de incontables historias. En ella vivían 3 generaciones de mujeres, la abuela, su hija y su nieta, y junto a ellas algo más, algo que nunca habían visto, pero cuya presencia era imposible de ignorar. Desde que su madre tenía memoria, en aquella casa sucedían eventos extraños, objetos que desaparecían sin explicación para reaparecer en lugares imposibles, sillas movidas de su sitio, puertas que se cerraban de golpe sin una corriente de aire aparente, pequeños destrozos que nadie podía atribuir a manos humanas. Pero lo más inquietante de todo eran las noches, porque en la oscuridad de la casa, cuando el silencio debía reinar, se escuchaban risas, risas agudas y burlonas, acompañadas de pasos menudos que zapateaban con furia contra el suelo, golpes en las ventanas, susurros en los rincones. Para la madre y la abuela todo tenía una explicación. Un duende vivía en aquella casa. No era un cuento de hadas ni una historia para asustar niños, era una certeza. Con los años habían aprendido a convivir con él, a respetar sus reglas. La más importante, nunca entrar sin saludarlo. No importaba si la casa estaba vacía o si parecía silenciosa. Había que decir buenas tardes o buenas noches al cruzar el umbral, porque si no, el duende se enojaba, y cuando eso sucedía, su furia era evidente. La madre de la niña se lo inculcó desde que era pequeña. Saluda siempre, hijita. No queremos que se moleste. Le decía con la naturalidad con la que otros advierten sobre el tráfico o la lluvia. Y durante su infancia, ella obedeció. Lo hizo sin cuestionar, como parte de la rutina cotidiana. Pero, a medida que crecía, la duda se instaló en su mente. Era una joven lógica, escéptica. No creía en supersticiones ni en cuentos para dormir. La idea de un duende enfurruñado, escondiendo medias y enredando cabellos, le parecía absurda. Y con la rebeldía propia de la adolescencia, decidió desafiar la tradición familiar. Un día, simplemente, dejó de saludar. Una tarde, mientras realizábamos un trabajo de filosofía en casa de mi amiga, su abuela buscaba sus llaves para salir a hacer unas diligencias.
Revisó el pequeño cuenco de cerámica en la entrada, donde siempre las dejaba, pero no estaban ahí. Frunció el ceño y buscó en los bolsillos de su delantal. Nada. ¿Has tomado mis llaves?, le preguntó a su nieta. No, abuela, respondió ella, sin levantar la vista de su cuaderno. La anciana suspiró y murmuró con tono divertido. Debió haber sido él. Yo alcé la mirada, extrañada, pero mi amiga solo rodó los ojos con fastidio. Abuela, por favor, ya te dije que esas cosas no existen. Seguro las dejaste en otro lado y lo olvidaste. La anciana no insistió. Su expresión era la de alguien que conoce una verdad que los demás se niegan a aceptar. Mientras mi amiga iba a buscar sus propias llaves para prestárselas, la abuela se inclinó hacia mí y susurró. Ella no quiere creer, pero yo sé lo que pasa aquí. Desde que dejé de jugar con él, se volvió travieso. Me esconde las cosas, me mueve los muebles. No es mi memoria la que falla, es él. Y está molesto. Antes de que pudiera responder, mi amiga regresó con un manojo de llaves y se las entregó. Toma, usa las mías. La anciana las aceptó y se dirigió a la puerta. Antes de salir se detuvo en el umbral y nos miró con una sonrisa cálida. Pórtense bien, niñas. Y luego con una voz apenas audible añadió, hasta pronto. No nos hablaba a nosotras, se lo decía a él. La puerta se cerró tras ella y en ese instante un golpe sordo resonó en el pasillo. Un sonido hueco, seco, como si algo pequeño hubiera saltado desde una gran altura. Mi amiga palideció y por primera vez en su mirada se reflejó una sombra de duda. Aunque la duda cruzó fugazmente el rostro de mi amiga, se apresuró a convencerse, o al menos a intentarlo, de que solo había sido un objeto cayendo, nada más. Yo la observé con recelo, pero decidí ignorar el incidente. Sin embargo, lo que la abuela me había contado seguía revoloteando en mi mente, como un eco, y quizás fue por eso que empecé a notar cosas. No sé si fue mi imaginación jugándome una mala pasada, o si mis sentidos, hasta entonces indiferentes, se habían agudizado de repente. Tal vez siempre estuvo ahí, en el rabillo del ojo, en el murmullo del fondo, esperando a que alguien prestara atención, porque sí, lo escuché, el sonido inconfundible de unas llaves cayendo al suelo. Mis ojos se clavaron en mi amiga, esperando su reacción, pero ella siguió escribiendo en su portátil, ajena, como si no hubiera oído nada. La casa quedó en silencio. Solo el tecleo intermitente y nuestras voces comentando la tarea rompían la quietud. Pero algo no estaba bien. Lo sentía en la nuca, en el aire espeso, en la sensación incómoda de no estar solas. Me obligué a sacudirme la idea y después de un rato me levanté para ir al baño. El pasillo estaba en penumbra y a mitad de camino lo vi. Un manojo de llaves esparcido en el suelo. Me agaché con cautela y las recogí. Eran frías al tacto, todas de metal gris excepto una dorada. Las giré en mis manos con desconcierto. ¿Esto había causado el ruido de antes? Miré a mi alrededor. Las habitaciones estaban cerradas, las ventanas aseguradas. No había ganchos ni repisas en donde hubiera podido caer. Aún así, estaban ahí. Me erguí con rapidez y entré al baño, cerrando la puerta tras de mí. Apenas abrí el grifo para lavarme las manos cuando sonó. Golpes. 3. Dados con los nudillos. Firmes. Precisos. «Dime, bebé», pregunté, creyendo que era mi amiga. Silencio. «Nata, dime», insistí, esta vez con más fuerza. Nada. Ni un murmullo. Solo el agua corriendo. Tragué saliva.
Apagué el grifo y con el pulso acelerado giré el picaporte. Apenas abrí la puerta, me encontré con mi amiga. Tenía la mano en alto, lista para golpear. Te iba a preguntar si querías jugo, limonada o café, dijo con normalidad. Mi estómago se encogió. No había sido ella. Aún así, sonreí con rigidez y respondí que una limonada estaría bien. La seguí hasta la cocina intentando calmar la opresión en mi pecho, pero apenas llegamos, un nuevo detalle perturbador se sumó a la lista. Mi amiga soltó un chasquido molesto y tomó un trapo. El frasco de azúcar estaba volcado sobre el mesón, el contenido esparcido como un manto blanco, la caneca de basura en la otra mano, y empezó a limpiar con fastidio. Se calló, murmuró. Pero algo no encajaba. Los demás frascos seguían en su sitio, con sus tapas bien ajustadas. Sal, café, especias. Solo el del azúcar estaba abierto. Miré alrededor en busca de la tapa y la encontré. Estaba en el suelo, a varios pasos de la mesa, junto a la estufa. Me agaché y la recogí, sosteniéndola entre mis dedos. Algo en ella me resultaba inquietante, como si llevara la huella de una broma silenciosa. Me incorporé y se la extendí a mi amiga. Ella la tomó con la misma expresión extrañada que seguramente yo tenía. Gracias, dijo en un susurro, encajándola de nuevo en su sitio. Pero ambas sabíamos que no había sido un accidente. Aunque mi amiga intentaba convencerse de que todo tenía una explicación, la incomodidad en su expresión lo delataba. Yo no dije nada, pero la sensación de que algo invisible nos observaba se hizo más fuerte. Seguimos trabajando, hasta que un sonido sutil, casi imperceptible, captó mi atención. El vaso. Un vaso de vidrio que estaba sobre la mesa de centro se deslizó apenas unos centímetros. No había agua cerca, la superficie no estaba inclinada, pero se movió. Lo vi. Miré a mi amiga esperando su reacción, pero ella solo frunció el ceño y murmuró algo sobre vibraciones o viento. No había viento. No había vibraciones. Decidí ignorarlo. Recogí mis cosas y me despedí, dejando atrás la casa y la inquietante sensación de que no estábamos solas. Esa noche, mucho después de que me fui, mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi amiga. No vas a creer lo que pasó. Me incorporé de la cama y le respondí de inmediato. ¿Qué pasó? Tardó unos minutos en escribir. Luego, el mensaje apareció en la pantalla. Acabo de escuchar algo. No sé cómo explicarlo. Estoy en mi cuarto y sonó una risa, pero no la de mi mamá, no la de nadie que conozca. Era como de un niño, pero burlesca. Venía del pasillo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Le escribí de inmediato. Vete al cuarto de tu mamá, ahora. Mi amiga se demoró en responder. Cuando lo hizo, el mensaje fue seco. No voy a hacer eso. Debió haber sido la tele del vecino o algo así. Apreté los labios con frustración. No quería discutir, pero lo sabía. Sabía que no era la tele, ni el viento, ni una coincidencia. Sabía que él estaba ahí. Mi amiga dejó de responder. No insistí, pero pasé la noche inquieta, con el teléfono en la mano, esperando un mensaje que nunca llegó. Las noches en aquella casa dejaron de ser tranquilas. Al principio fue una sensación sutil, un leve cosquilleo en la piel, como si alguien la observara desde un rincón oscuro de la habitación. Pero con cada día que pasaba, él parecía estar más presente, más insistente. Una madrugada despertó con una extraña sensación en la nuca, como si unos dedos pequeños hubieran recorrido su piel con una caricia burlona. Su corazón latía con fuerza mientras su mente se debatía entre el miedo y la lógica. Debe ser mi imaginación, se dijo, cerrando los ojos con fuerza. Pero entonces lo oyó. Un sonido leve, rápido,
como el de pequeñas pisadas corriendo por la habitación. No era un crujido del piso ni el ruido de la casa acomodándose, no. Eran pasos, ágiles, inquietos, rodeándola en la oscuridad. Contuvo la respiración y el sonido se detuvo. Se armó de valor y extendió la mano hasta el interruptor de la lámpara en su mesa de noche. La encendió con un clic y la luz amarilla inundó la habitación. No había nadie, pero algo no estaba bien. Las cosas en su escritorio estaban fuera de lugar. Su portátil ya no estaba cerrada, como la había dejado, sino abierta con la pantalla encendida. Sus libros estaban en el suelo, algunos con las páginas dobladas como si alguien los hubiera hojeado con descuido. Su armario, que siempre mantenía bien organizado, tenía las puertas abiertas y la ropa revuelta. Su corazón dio un vuelco. Se levantó de la cama con una mezcla de temor y enojo. «No puede ser real», murmuró. Revisó toda la habitación, pero no había señales de que alguien hubiera entrado. Se quedó quieta, mirando a su alrededor, tratando de encontrar una explicación, y entonces lo notó. El espejo de su cómoda, donde cada noche se miraba antes de dormir, tenía algo que antes no estaba. No era su reflejo. No exactamente. Era una sombra, una silueta difusa, justo detrás de ella. Se giró de inmediato con el corazón en la garganta, pero no había nadie. Cuando volvió la vista al espejo, la sombra ya no estaba. Fue suficiente. Se apresuró a tomar su teléfono y me escribió, contándome lo que le había sucedido. Quería que le diera una respuesta lógica, una manera de tranquilizarse, pero yo solo le escribí una frase que la hizo estremecer. «Salúdalo». Pero ella no quiso hacerlo, no todavía. Y él lo supo. Esa noche apenas pudo dormir. Se obligó a pensar en otra cosa, a repetirse una y otra vez que debía haber una explicación lógica, pero en el fondo sentía que algo en la casa estaba esperando. Cuando despertó al día siguiente, su cuerpo estaba tenso, como si no hubiera descansado en absoluto. Se levantó con pesadez y se dirigió al baño sin siquiera mirar a su habitación, pero al volver, supo que algo estaba mal. La ventana, que ella siempre mantenía cerrada, estaba abierta de par en par. El aire de la mañana movía las cortinas con suavidad. Y entonces lo vio. Su ropa, la que había dejado doblada sobre la silla, estaba esparcida por el suelo, como si alguien lo hubiera arrojado con furia. Los cajones de su cómoda estaban abiertos y en su escritorio, su portátil parpadeaba, mostrando la pantalla de inicio como si alguien la hubiera intentado usar. Su estómago se encogió. Dio un paso hacia la ventana y sintió algo bajo sus pies. Bajó la mirada. Las llaves. Las mismas que yo había encontrado días antes en el pasillo. Pero esta vez no estaban simplemente en el suelo. Estaban perfectamente alineadas, en una línea recta, desde la puerta hasta el centro de la habitación. Fueron sacadas de su llavero y alineadas en esa extraña y específica posición. Un escalofrío le recorrió la espalda. No podía seguir negándolo. Él estaba jugando con ella. Él quería su atención. Y entonces, un sonido la paralizó. Un susurro. No pudo entender lo que decía, pero sintió el aire frío en la nuca, como si alguien estuviera demasiado cerca. Giró sobre sus talones, con el corazón desbocado, pero la habitación estaba vacía. Se le secó la boca. Tomó su teléfono y me escribió, nuevamente, con los dedos temblorosos. «Las cosas están peor. Creo que tengo que salir de aquí». Pero mi respuesta fue simple, porque era obvio lo que él quería. Es lo que su madre y su abuela le habían enseñado desde siempre. No salgas, solo salúdalo. Su pulgar titubeó sobre el teclado.
No quería hacerlo. No podía. Entonces el espejo crujió. Y esta vez la sombra no se desvaneció. No lo hizo por más que ella se movía y cambiaba de ángulo a ver si en alguno lograba perder aquella figura. Nunca pudo entender por qué ella simplemente no salió de su habitación y se refugió con su madre o su abuela. ¿Era su ego? ¿Su terquedad? ¿Sus ínfulas de superioridad? No sé por qué estaba tan renuente a aceptar que eso que estaba sucediendo era real. ¿Cómo se podía explicar entonces lo que estaba sucediendo? Esa noche el sueño fue ligero, entrecortado. Cada vez que cerraba los ojos sentía que alguien la observaba desde la oscuridad. Un frío inexplicable se instaló en la habitación. Se giró en la cama buscando su manta, cuando algo la hizo quedarse inmóvil. Unas pisadas, otra vez, pensó. Pequeñas, rápidas, como si alguien descalzo estuviera caminando sobre su alfombra. Tragó saliva. El sonido se detuvo justo al lado de su cama. Sostuvo la respiración. Su piel se erizó cuando sintió un ligero tirón en las sábanas, como si alguien estuviera intentando descubrirla. Y entonces, un dedo helado y huesudo, se deslizó suavemente sobre su brazo. Ahogó un grito y se levantó de golpe, encendiendo la luz con desesperación. Nada. Su habitación estaba en completo silencio, pero algo no estaba bien. Se aproximó a su escritorio y sobre uno de sus cuadernos, justo en la portada y con una caligrafía torpe, infantil, trazada con un esfero de color rojo que también estaba tirado junto con las demás cosas, estaba algo escrito. Saluda. La sangre se le heló en las venas. No podía más. Tomó el teléfono y me escribió. Yo estaba dormida para ese entonces y sinceramente no escuché nada esa noche. No puedo. Esto es demasiado. Luego, su pantalla parpadeó. El teléfono se apagó. Y en el reflejo del espejo detrás de ella, vi una sombra alta, encorvada. Un aliento gélido le rozó la nuca. Y esta vez no fue un susurro. Fue un gruñido, bajo, ronco, impaciente. Saluda. La bombilla de su lámpara explotó y la oscuridad la envolvió. Aún así ella decidió que no iba a ceder. Se encerró en su habitación, revisó cada rincón con el teléfono descargado en la mano y encendió una vela junto a su cama, como si una pequeña llama pudiera ahuyentar algo que ni siquiera podía ver. Pero él ya había esperado suficiente. A las 3:33 de la mañana, la vela se apagó de golpe, como si alguien lo hubiese soplado. El frío volvió. Esta vez no hubo pasos, no hubo susurros, solo un sonido. Respiración, larga, profunda, justo en su oído. Ella se cubrió con las sábanas, temblando, negándose a aceptar lo que estaba sucediendo. Entonces la cama crujió. El colchón se hundió, como si un peso invisible se hubiera sentado junto a ella. Su corazón latía tan fuerte que dolía. Y luego, un susurro. No uno arrastrado, no un gemido, no una orden. Un saludo, dulce, juguetón, como el de un niño que había estado esperando mucho tiempo. Hola. El aire se volvió denso. La presión sobre el colchón aumentó. Algo invisible tiró de las sábanas, lentamente, centímetro a centímetro, dejando al descubierto su cara. No podía gritar, no podía moverse. Un aliento frío rozó su mejilla, y una voz, ahora más grave, más ronca, más impaciente,
Le susurró con algo que sonaba a sonrisa. Te toca. No lo pensó más. Con la voz quebrada, ahogada en terror, sin atreverse a abrir los ojos, susurró. Hola. El peso desapareció. El aire se volvió cálido. Y en la oscuridad, justo antes de que la vela volviera a encenderse sola, escuchó la risa de un niño. Una risa de triunfo. Había ganado. Mi amiga nunca volvió a ignorarlo. Incluso yo comencé a saludar al aire cada vez que iba a su casa. Era algo que todos hacían, y yo no sabía si estaba bien ignorarlo. Yo no era parte de esa familia, ni vivía en esa casa, pero no quería comprar peleas que no eran mías. Y él, satisfecho, nunca volvió a molestar. O al menos, no de esa manera.